Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Muy buenas, estamos en Huella CPA, marcando un futuro. Hoy con un programa especial en el que vamos a ver varias de las actividades que tuvimos en el mes de la Contaduría Pública. En esta ocasión vamos a tener dos bloques. Me acompaña don Javier Bell, nuestro jefe de Desarrollo Profesional. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas tardes, don Guillermo, un placer estar aquí en Huella CPA. Así es, así los dos estamos complacidos en esto, increíble. Y en el segundo bloque nos acompañará Mauricio, nuestro director ejecutivo, y estaremos hablando también del contenido del mes de la Contaduría Pública. Javier, en estas actividades del mes de la Contaduría Pública, en nuestra 10ª versión, ¿no?, todo virtual, ¿cuáles fueron tus retos y qué contenido tuvimos durante el mes de la Contaduría Pública? Bueno, el primer reto que tuvimos con la realización del mes de la Contaduría Pública es la primera vez que lo hacemos totalmente en línea, totalmente online. Hubo muy buena aceptación por parte de los instructores, por parte del personal del colegio y sobre todo por parte de los colegiados que participaron enormemente, y tuvimos muchas temáticas siempre tendientes a favorecer
el proceso de capacitación anual que según el Código de Ética tienen que tener los contadores públicos. Entonces, entre ellos, por supuesto que incluimos conferencias que tenían relación con el efecto del COVID, que es nuestra realidad actual, aspectos fiscales, todo lo que el gobierno estaba haciendo para aliviar los efectos de la pandemia sobre la economía nacional. Se habló también sobre el futuro de la contaduría pública, sobre aspectos legales, porque a pesar de que es otra disciplina, hay aspectos que como contadores públicos tenemos que estar pendientes de que nuestros clientes o las entidades para las cuales trabajamos estén haciendo caso de ello, ¿verdad? Sí, ahí en lo que estabas señalando, casualmente, digamos, esta temáticas diferenciadas, casualmente no nacieron solamente desde un punto de vista, sino hubo toda una estructura, incluyendo la opinión de nuestros compañeros, colegas, principalmente de las filiales, o sea, bueno, ¿qué temas les llama la atención? Entonces, me estabas contando efectivamente el tema del COVID-19, digamos, lo que nos está afectando, bueno, desde el punto de vista de los estados financieros, ¿no? ¿Qué específicamente nos estaba llamando? Pero nos habíamos remontado previamente al efecto, cómo impacta la información financiera. Pues ya desde ahí, en el mes de marzo, teníamos esas necesidades, vinimos con algunos programas en el mes de abril, y en el mes de mayo el contenido, digamos, de varias de esas charlas y conferencias que tuvimos durante el mes, de esa estructura, ¿no? Me dijiste entonces 3 temáticas para ahora, entonces COVID-19. Así es. A los aspectos legales. En el aspecto legal. ¿Y por qué aspecto legal en ese contenido? Porque es parte de lo que uno como contador público tiene que verificar el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Por parte de las empresas, porque una empresa está trabajando dentro de un marco legal que debe cumplir, y eso es parte del cumplimiento que se revisa. Y como usted menciona también, previo al mes de la contaduría hubo toda una estructuración y una exposición de temas que el colegio estuvo dando para llenar las necesidades de nuestros colegiados ante la incertidumbre que estábamos viviendo con los temas de la pandemia. Por ejemplo, un tema muy importante, lo que era el negocio en marcha. El famoso tema de negocio en marcha. El manejo del efectivo durante tiempos de pandemia, las relaciones laborales, por todas estas cosas que hubo de que jornadas laborales menores, rescisión de contratos laborales, todo lo que tenía que ver con la cadena de suministro, la cadena de valor que se podía ver afectada por el asunto de la afectación que se estaba dando. Y entonces el colegio desde marzo a abril se fue preocupando y ocupando, mejor dicho, para proveer a nuestros colegiados con conocimientos acerca de cómo proceder y sobre todo de cómo aconsejar a sus clientes. Inclusive aquí hicimos la referencia de manejar lo que tenía nuestros organismos en los cuales está asociado el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Bueno, que estaba ofreciendo a la Federación Internacional de Contadores como soporte para hacerle frente a estos temas del COVID, ¿no? Principalmente porque el Colegio de Contadores Públicos ha adoptado las normas internacionales de auditoría y atestiguamiento desde el año 2002, y entonces era necesario ver los contenidos, qué está pasando a nivel mundial, y efectivamente los pusimos a la orden de nuestros colegiados, y no solamente de los CPAs, sino también de ese usuario de la información financiera, confianza, ¿no? Así es, porque nuestra profesión, como tiene un marco de referencia global, ¿verdad?, que lo da la normativa, las normas internacionales de información financiera, tiene un lenguaje común, y entonces era súper necesario referirse a esos organismos internacionales para ver qué era lo que se estaba haciendo y que la información financiera que estuviéramos generándose en Costa Rica pues estuviera cumpliendo con esos marcos y que el lenguaje común que pretende la normativa se siga manteniendo. Sí, bueno, Javier, si tuviera la oportunidad de contar un poco más en detalle, estaría contándonos la cantidad de borradores que efectivamente circularon para poder efectivamente estructurar los cursos finales. Bien, pero nos estabas comentando, entonces comentarnos, entonces
los contenidos que efectivamente están estructurados en la temática del mes de la Contaduría Pública. Ok, vamos a repasarlos. Hablamos de lo que era el COVID-19, de aspectos fiscales, sobre el futuro de la Contaduría Pública, que eso es un tema siempre muy necesario. Ahí entran temas de la transformación digital y sobre todo el perfil que debe cumplir un contador público con cara hacia el futuro. Aspectos legales por el cumplimiento normativo y legal que tienen que cumplir las empresas. Hablamos también de temas de liderazgo, porque el contador público moderno también tiene que tener habilidades blandas y tener sobre todo la capacidad de adaptarse a los cambios, que esa es la única constante que siempre tenemos. Dentro de esos cambios también se incluyeron temas de mercadeo y comercio electrónico, porque como hemos estado en un proceso de virtualidad, de un cambio de realidad, a hacer las actividades presenciales, a hacerlas virtuales, pues también hay que darle herramientas a nuestros colegiados para que sepan llegar a sus clientes de modos virtuales y mantener sus empresas vigentes en el mundo digital. Luego, por supuesto, siempre incluimos temas de la normativa profesional, sobre todo las normas que han ido cambiando o cómo las normas actuales pueden ir cambiando de acuerdo con la situación actual. Entonces, incluimos todos estos temas en una gran cantidad de charlas que dimos durante el mes de la Contaduría Pública. Excelente. Y en total, más o menos, ¿cuántos tuvimos, digamos, a disposición? Este ha sido uno de los años que más charlas se ha dado. Si nos comparamos con el año anterior y el tras anterior, tuvimos un total de 63 actividades, de las cuales 54 se desarrollaron como Facebook Live y 9 como webinars, pero todas fueron virtuales y todas tuvieron una gran audiencia. Bueno, en los webinars y los Facebook Live, bueno, aquí hay algo importantísimo que repasar y efectivamente, bueno, ¿por qué estamos hablando de estas actividades del mes de la Contaduría Pública? Porque hay un gran material que efectivamente está en nuestra página web, en nuestro Facebook, en los cuales están cada una de esas actividades, de los temas que se abordaron, con el propósito de que nos repasemos, ¿verdad? Y casualmente eso es la intención hoy, de repasar esas actividades del mes de la Contaduría Pública con el propósito de hacer una referencia, un resumen importante ahí de las actividades, sin descartar, todas fueron importantes, ¿verdad? Todas tuvieron, e inclusive en los webinars, como son de cupo, te tocaron la puerta. Con respecto a los webinars, nos ha ocurrido que después de finalizados, porque como dice don Guillermo, tenemos un cupo, después hemos tenido que compartir los links para personas que no los pudieron ver en su momento, pero luego los hemos compartido para que tengan la oportunidad de verlo. Y como dice usted, en Facebook Live ahí queda el video, y no solo la gente que en ese momento se tuvo la oportunidad de verlo en vivo, sino los que pueden compartir los videos con sus amigos y contactos, o los que los pueden ver en otros momentos, pues ahí queda la semillita para que sigan capacitándose. Ok, entonces nos vamos a ver algo de los videos. Vamos a ver. Entonces, ¿hacia dónde vamos, don Javier? Podríamos comenzar con las charlas que tuvieron el efecto sobre el COVID. Ok, adelante entonces. Todos los hechos posteriores se toman en cuenta para evaluar si la empresa es una empresa en marcha o no. Por lo tanto, aquí el punto importante y que nos tiene que quedar muy claro a todos es que la aplicación de las normas existentes debe realizarse con una variable no normativa, sino que es que hay un ambiente en un proceso de cambio muy acelerado y ciertamente complejo. No les estoy diciendo nada nuevo, pero ustedes saben que hay una figura en derecho tributario internacional que se llama el establecimiento permanente. Establecimiento permanente, en sencillo, digamos, es una presencia de un contribuyente extranjero de otro país acá en Costa Rica tan fuerte, aunque no sea una presencia legal a través de una entidad legal, pero es una presencia tan fuerte que es casi como si esa entidad estuviera aquí en Costa Rica. Perspectivas y herramientas, que es el punto de partida
a la hora de entender la gestión de la liquidez. Recordemos que todos los cambios que se están dando en las normativas están originando muchos efectos de estimativas contables relacionadas con esquemas financieros. Los estados financieros, como les dije, no pueden prepararse bajo la base o el principio de negocio marcos. Deben prepararse sobre una base de liquidación. En las empresas tenemos que evaluar el COVID, qué efectos ha tenido tanto en la empresa como en la industria en general de esa empresa. Y dependiendo de esos efectos que haya tenido, tendremos que enfrentar qué revelaciones tenemos que hacer en los estados financieros, ¿verdad? La crisis nos toma cuando venimos con una desaceleración importante en el crecimiento del crédito desde el año 2017, es decir, ya traemos un poco más de prácticamente 3 años. Realmente lo que estamos enfrentando es una crisis como ninguna, una crisis que no habíamos tenido siquiera la oportunidad, a pesar de que hemos atravesado crisis en periodos anteriores, pero esta crisis, en primer lugar, es una crisis, como ella lo menciona, una crisis compleja. Personal con poca resiliencia. También nos estamos enfrentando a gente que no estaba preparada para enfrentar esto. Bueno, muy bien. Entonces estábamos viendo lo que fueron la temática del COVID-19, varios contenidos, e inclusive ustedes nos han indicado, ¿cierto o no, don Javier?, que efectivamente queremos más, ¿verdad? O sea, que esperan efectivamente que ampliemos algunos de esos temas que nos quedaron, probablemente por el tiempo, dicen, no, quedamos con una sensación de ver más. De tal manera que estaríamos reprogramando más charlas de COVID-19 como su tratamiento en los próximos días. Así es. Como producto de las actividades del mes de la contaduría se creó la expectativa y la necesidad de nuestros colegiados por ampliar temas. Por ejemplo, con el efecto de COVID tuvimos charlas muy importantes como la de medición de activos y pasivos, la de negocio en marcha, cómo manejar el efectivo, cómo hacer auditorías en esta circunstancia, cómo aplicar procedimientos remotamente. Entonces es una gran necesidad que se creó, sobre la cual vamos a seguir trabajando y dándole recursos a nuestros colegiados. Sí, y aquí lo importante es que no tenemos decir que hay un fin propiamente, porque el proceso está en un proceso de evolución. Y el tratamiento dentro de los estados financieros, tanto para preparadores como para los que efectivamente auditan, probablemente dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué está cambiando? Por ejemplo, el que estaba diciendo empresa en marcha no se acaba ahí, no necesariamente por lo que estamos viviendo en este instante podemos decir que la empresa entró en un problema de empresa, de funcionamiento. Entonces, en consecuencia, creo que ese es el acompañamiento que vamos a hacer en esta temática. Bien, ¿y la otra temática qué tenemos? También nosotros tenemos temáticas en temas de liderazgo, porque es una situación que le tenemos que dar a nuestros colegiados herramientas para que sepan cómo afrontar esta situación, porque muchas personas han entrado en una situación de pánico, por decirlo de alguna manera, y entonces tenemos que enseñarle a la gente cómo liderar los equipos de trabajo. Entonces nos vamos a ver de esta temática. ¿Qué hay en esta temática? De acuerdo. Por ejemplo, ahí tenemos cómo liderar los equipos de trabajo para que las personas que están a cargo en las empresas puedan sacar el mayor provecho de las personas con las que trabajan. Y hay una relación ahí que cómo debemos entender, tratar a la gente del respeto dentro de los equipos para que den más rendimiento. Ok, vamos a algunos videos entonces. Por favor. Ok. Cuando te definas el qué, es importante también que veas un poco más allá. ¿Qué quiero lograr
y también un para qué lo quiero lograr, que se vea esa intención. El mayor beneficio que puede recibir un equipo de trabajo es cuando te estás relacionando desde el respeto, cuando estás apostando a lo mejor del equipo de trabajo. Alguien que está enfocado en el orden disfruta, que cuando llega al semáforo y el semáforo está en amarillo, frenan, paran. Poder estar presentes en los mercados online, que es donde se están dinamizando las cosas de una manera muy acelerada. Exacto, entonces como vimos en este video, hubo conferencias dirigidas al liderazgo personal, al liderazgo que tienen que ejercer los jefes sobre los equipos de trabajo, pero también se tocó el tema del liderazgo empresarial, para que la gente que es parte del gobierno corporativo sepa cómo conducirse y sacar a las empresas adelante. Ok, excelente. Entonces, tema que también dice, bueno, necesitamos un poco más. Entonces, vamos también dentro de esa temática también a abordarla en los próximos días. Bueno, y en la otra temática, en aspectos legales, ¿qué vamos a ver? En aspectos legales también vamos a ver el video que resume las temáticas que se desarrollaron en el mes de la Contaduría Pública. Ahí tuvimos unas conferencias sobre la nueva ley sobre cohechos y que pueden cometer las personas jurídicas. También se estuvo conversando sobre la educación financiera para cuidar las finanzas personales. Entonces todos estos temas son muy importantes también como complemento de las actividades que se hicieron durante el mes de la Contaduría Pública. Bien, vamos al video entonces. Vamos al video. ¿Cuáles son los fines que la persona jurídica busca? ¿Cómo quiere operar? Dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de la ética. La recomendación es mantenga la disciplina de gastos, siga siendo prudente con las nuevas deudas si las llega a tomar, y posiblemente siempre es un buen momento para inversiones grandes como ampliar la casa, porque precisamente al tener un bajo nivel de endeudamiento muy probablemente tiene un buen récord crediticio. Si no se le otorga el derecho de defensa, existe, ese es un requisito, ¿verdad? El derecho de defensa que produce nulidad de la resolución de ese. Importantísimo todos esos aspectos y temáticas. A los aspectos legales también incluye la necesidad de un contador público estar al día y atento, principalmente en esos aspectos. Máximo por nuestro marco que abarca la profesión contable y recordando ahí nuestra estructura, ¿no? Entonces es importante verlo. Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué viene también, don Javier? También teníamos los aspectos de índole, de temas, temática fiscal. ¿Qué hay ahí? Sobre ese tema tuvimos el día de la inauguración del mes de la Contaduría 3 charlas muy importantes con gente de despachos de contadores públicos y personeros del gobierno, y luego durante el mes también se desarrollaron otras charlas también muy relevantes. Podemos ver el video y luego lo comentamos. Excelente, vamos para allá. Okay. La NIC 12 y la sección 29 nos están hablando por un lado del impuesto corriente y por el otro lado del impuesto diferido. Dos tipos de impuestos. Cuando hacemos alusión al impuesto corriente, es el impuesto por pagar pasivo o impuesto recuperable activo, por las ganancias pasivo o por las pérdidas activo fiscales del periodo corriente o periodos anteriores, si es que traemos deudas de periodos fiscales anteriores. Cuando yo preparo una declaración de impuestos, yo por lo general se sientan el gerente financiero, el contador general de la compañía y empiezan a analizar las transacciones de su estado de resultados y empiezan a decir, bueno, sí, este ingreso lo vamos a poner como no gravable por tales y tales razones, pero puede salir puede haber en ese momento algo que le diga, bueno, no, pero es que
Si tributación nos revisa, ese ingreso nos lo va a grabar. Que entonces esto es un régimen especial de las sociedades inactivas de inscribirse en tanto no tengan actividad lucrativa. Pero en forma general, la ley de alivio fiscal lo que contempla son pues una moratoria, una prórroga en el pago de estas obligaciones con ciertas condiciones. Entre las charlas que desarrollamos en este tema tuvimos la presencia del superintendente de entidades financieras, que nos estuvo explicando todas las medidas que se tomaron para el sector financiero regulado y que tuvieran importancia también para beneficiar a los clientes de las entidades financieras. También estuvo la superintendente de pensiones, doña Rocío Aguilar, y ella nos estuvo hablando sobre los efectos que esta crisis ha tenido sobre los regímenes de pensiones y las medidas que ha tomado el gobierno. Y en ese aspecto fue importantísimo entender inclusive lo de los instrumentos financieros que están dentro de lo que es el sistema de pensiones. Así es, y también a pesar de que mucha gente quisiera que se le liquiden los fondos o los ahorros que tienen ahí, pues también nos hablaron de la importancia de que todas esas inversiones se han hecho en el largo plazo y que no es sencillo de un día para otro redimirlas, y que más bien eso podría ser perjudicial para las mismas personas. Luego también se nos habló sobre la ley de alivio fiscal, que son otras medidas que el gobierno ha estado tomando para favorecer a las empresas, y luego también en otros días hubo temas como todos los efectos fiscales a los que tienen que someterse las empresas, las sociedades que no están activas, pero que últimamente se les emitió una regulación que tienen que cumplir. Importantísimo. Cada uno de esos elementos, cada uno de esos tópicos no tenemos que dejarlos de descuidado. ¿Por qué? Porque no se quedaron para atrás. Es que afectan durante todo el año 2020 y probablemente algunos de esos aspectos en el año 2021. Así que de vuelta les recomendamos que efectivamente vayan a visitar a nuestra página Facebook e inclusive síganos escribiendo qué otros aspectos ustedes creen que deben ser considerados como parte de estas capacitaciones para el contador público autorizado. Pero bien, en la otra temática tenemos mercadeo y redes sociales, ¿no? Sí, tenemos mercadeo, redes sociales, comercio electrónico, que eso es una realidad que debe ir asumiendo el contador público autorizado para mantenerse vigente. Entonces, si gusta, podemos ver el video. Excelente, vamos por ahí. ¿Qué las recomendaciones para iniciar? Bueno, primero que todo tenemos que buscar una solución que se ajusta al negocio. Ya hablamos de los diferentes tipos de soluciones que hay. Tenemos que buscar cuál es la que realmente se ajusta a mi negocio, que tengo atrás, si tengo un sistema de inventario, si tengo SAP atrás, si tengo o no tengo sistema, o cómo voy a llevar la logística, etcétera. Tenemos que buscar cuál es la mejor solución que se ajusta. No podemos dejar pasar que los clientes son la razón de ser de todo negocio. Para nosotros será muy importante compartir estas claves de marketing digital porque va a ser parte intrínseca del negocio en cualquier área que vamos a desarrollar. Hoy, confianza y seguridad son sinónimos y lo que estamos vendiendo en nuestros comercios electrónicos es confianza. Pues entonces nos va a servir para acercar nuestros productos o servicios a todos los consumidores. Estoy pero fascinado, definitivamente. Tema de mercadeo, comercio electrónico, redes sociales. Javier, es increíble todos los aspectos e inclusive las oportunidades que se nos está abriendo como contadores públicos autorizados, principalmente en ese tema de comercio electrónico y redes sociales. Exactamente, son campos en que cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad nunca pensamos que íbamos a tener que incursionar, pero actualmente el que no existe en las redes sociales está quedando por fuera, entonces tenemos que reeducarnos, adaptarnos al cambio y hacer uso de todas las herramientas que tenemos a disposición, porque ahora todo está a un clic de distancia. Excelente, y lo que quiero decirte, Javier,
apenas empezamos. Así que te veremos pronto, muy pronto, porque tenemos mucho más. Y bien, ¿y qué introducimos en el mes de la Contaduría Pública? Casualmente, Huella CPA, veamos. Dichosamente en Costa Rica podemos sentirnos orgullosos de que tenemos un marco contable vigente desde hace ya muchos años, ¿verdad? Un marco contable internacional que permite la comparabilidad de las cifras de las compañías y entre diferentes industrias, ¿verdad? Bueno, nuestro primer programa Huella CPA, marcando un futuro, todo un reto en ese momento. Gran tema, el tema que efectivamente nos ocupa. ¿Qué vamos a hacer con los estados financieros del periodo fiscal? Bueno, como fue tan corto y probablemente tengamos que revisar de vuelta, por ahí, el asunto de normas internacionales de auditoría, recordarán de que hay todo un capítulo en el cual dice qué tiene que hacer el auditor. Y por supuesto, para los preparadores de estados financieros, bueno, lo que hemos estado en el contenido del primer programa, Huella CPA. Bueno, retomando en esto, me acompaña en este segundo bloque don Mauricio Artavia, nuestro director ejecutivo. ¿Qué tal, Mauricio? Gusto saludarlo, don Guillermo, y a todos los que estamos acá y tomándonos desde luego una tacita de café, porque sí, estamos... Sin ser muy calientito. Excelente café para todos los que nos están acompañando definitivamente en este programa de Huellas CPA. Marcando el futuro, un programa que definitivamente nació para todos los profesionales, nació para todos nuestros colegas, nació para Costa Rica y ahora nace para todo el mundo, que eso es lo importante. Y parece ser que no nos quedamos ahí, ese primer programa, y nos fuimos a una segunda versión. ¿De qué se trató la segunda versión? Sí, claro, la segunda versión de Huellas CPA fue sumamente interesante porque fue un aporte que hizo el Colegio de Contadores Públicos para todo el país de Costa Rica con temas de reactivación económica. En esos temas tocamos 5 ejes, pero si gustan vamos a ver el video para que lo puedan compartir con cada uno de ustedes. Nosotros vemos que el gobierno solicita créditos, presupuestos extraordinarios, se dice lo del plan, lo del bono proteger, que se han dado 400.000, que se han gastado tantos miles de millones de colones, y nosotros no tenemos un estado de situación de esos beneficios. Increíble, Mauricio, ese resumen, eso de Huellas CPA, marcando un futuro en su segunda versión, 5 ejes, pero si la vimos así como anécdota, vimos cada una de las posiciones, ¿verdad? De cada uno de los miembros de la comisión que estuvo frente a la propuesta y que efectivamente la Junta Directiva tuvo también conocimiento. ¿Qué aspectos efectivamente te deja esa segunda versión del programa Huellas CPA? Definitivamente nos deja enseñanzas muy fuertes, don Guillermo, porque lo que se perseguía con todo este análisis de estos ejes estratégicos era ayudar a toda la población costarricense, ayudar a todos nuestros líderes a que pudiéramos salir de todos estos problemas que teníamos con el COVID y inyectar esa reactivación, obviamente, a lo que es la economía costarricense. Ejemplo, regla fiscal, lo que estás diciendo, regla fiscal, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Definitivamente es la aplicación absoluta de la regla fiscal. Eso es importantísimo para retener el gasto y obviamente hacerlo en todas las instituciones públicas que tenga el Estado costarricense. Es decir, tenemos que sacarnos la faja, exacto, cortar, exactamente, cortarnos, y adicionalmente observación del presupuesto. O sea, si hay un presupuesto que están ofreciendo, hay que darle seguimiento a esas partidas de presupuesto. Y por supuesto, en el entendido de que tampoco hagamos de hacer reclasificaciones para arriba y para abajo. No. Hagámoslo lo más que se pueda. Como hacemos en la casa, no hay ingreso, ¿qué hacemos? Definitivamente, si no había ingreso en la casa, o si el ingreso se ha disminuido demasiado, como en este caso en el Estado costarricense, desde luego que obviamente tiene que reducir los gastos al mínimo, apenas para poder operar, con el objetivo de que las finanzas públicas estén mejor. Bueno, y por aquello podríamos tener otra segunda versión de ese programa,
pero sin dejarnos, vamos a el que era rendición de cuentas o transparencia de la información. ¿Qué te pareció ese? Ese es, don Guillermo, definitivamente un pilar importantísimo hoy en día. Estamos hablando de que todo lo que se ha hecho con respecto a lo que es temas de reactivación económica y desde luego todas las ayudas que se dieron, en este caso un ejemplo, el tema del bono que estaban dando o que se está dando, definitivamente el Estado tiene que dar esa rendición de cuentas para cada uno de los costarricenses. Los costarricenses tienen que tener la transparencia de lo que se está haciendo, y cuando un pueblo tiene la transparencia de lo que se está haciendo, definitivamente entonces el pueblo va a estar confiado de lo que están haciendo nuestros líderes. Estamos viviendo un momento de pandemia, es necesario que efectivamente todos, absolutamente todos contribuyamos, definitivamente. Hay familias muy necesitadas en este momento, pero entonces los que podamos aportar un poquito más, vamos, y lo que estás diciendo es muy importante. De tal manera que si el Estado recogió todos esos ingresos y está haciendo el esfuerzo, porque es el presupuesto general para cortar algunas partidas, para trasladarlas, para poder distribuir, bueno, entonces, ¿qué informe? Rendición de cuentas. Pues bien, ahí tenemos esa versión de Huellas CPA interesantísima, y si contáramos en la forma que se produjo, sus anécdotas, sería increíble. Pero bien, continuemos con el mes de la Contaduría Pública, y ahí tuvimos Mauricio, un encuentro, diría yo que efectivamente como parte de esta historia y de lo que hicimos en la 10ª versión del mes de la Contaduría Pública, todo virtual, el encuentro de presidentes. Ese fue histórico, yo diría, don Guillermo, histórico en el país, histórico en el Colegio de Contadores Públicos, que pudimos unir a diferentes presidentes del área y de otras partes, para que pudiéramos compartir. Ese encuentro de presidentes, sí, efectivamente, todos al instante, ¿no? Hay una buena experiencia para todos, en el entendido que en el momento que efectivamente tenemos la posibilidad de unirnos a través de la tecnología, podemos hacer muchas cosas. La posición de Diamantina, increíble, de lo que nos dijo efectivamente Silvio, ¿verdad? Carlos, Miguel y Mario estuvieron dándonos cada uno de sus posiciones de punto de vista de la Contaduría Pública, y concluimos que efectivamente tenemos campo de acción. De tal forma, Mauricio, esto no se acaba, ¿verdad? De tal forma tenemos que hacer, aprovechar lo que hoy tenemos. Perfecto, y de este encuentro, definitivamente, como lo decía al principio, era un encuentro histórico, que hizo que todos esos colegios pudieran unirse sin necesidad de estar viajando, que normalmente hubiera sido un poco complicado, por medio de la parte virtual. Y esta iniciativa que tuvo el colegio de unir a presidentes de Argentina, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, era el encuentro que nos sirvió a cada uno de los colegios para ver lo mejor de cada uno de nosotros y cómo poder ayudarnos en estos momentos de crisis. Sí, y parte de este mes de la Contaduría Pública también, ¿qué nos aprovechamos de estas oportunidades? La presencia de estos organismos, Federación Internacional de Contadores y la Asociación Interamericana de Contabilidad. ¿Qué me cuentas de eso? También tuvimos, aparte de esos dos organismos, el Banco Mundial. Todos estos organismos que realmente apoyan a toda lo que es la profesión contable, de ahí pudimos ver de ellos cuál era el futuro de la profesión contable, de los contadores públicos autorizados a nivel no solo de Costa Rica, sino del mundo. Y de ahí pudimos concluir muchas cosas, de que hay que transformarnos, que esta crisis no nos está dejando cosas tristes desde un punto de vista obviamente médico, pero nos está dejando también muchas lecciones que hay que aprovechar y que como contadores públicos autorizados debemos aprovechar punto por punto para irnos transformando, o sea, llegar a lo que llamamos la transformación totalmente digital. Ok, entonces me vas a mostrar algo de esa reunión con la Asociación Interamericana de Contabilidad, lo que nos dijo María Clara. Claro que sí, vamos a ver un video de cada uno de ellos que nos explica un poco de todo este futuro de la contaduría pública que sigue adelante. Lo que es el ecosistema digital del contador
pues podemos ver que tenemos software software o tecnología tanto para la gestión interna de un despacho, como podría ser cualquier empresa, y luego la gestión del propio proceso de auditoría. Una profesión que, según un estudio que se realizó, aportamos a nivel mundial 575 billones de dólares de manera directa en los servicios que como Contaduría Pública realizamos. Entonces, el controle para que sea eficaz se exige medidas de desempeño y acciones correctivas y debe ser ejercido antes del momento de la acción. Mi exhortación es a que sí, de hecho, el entendimiento del sector público para los auditores, no importa dónde estén en las contralorías o estén en las firmas privadas, es un must, es un signo, como digo yo, de atención para los académicos, para nosotros en la profesión, para los colegios y para, en sentido general, todo lo que estamos en el ejercicio, de alguna medida u otra, de asegurar que los fondos, tanto en las empresas como en el sector público, se usen para los fines que han sido destinados. Bueno, estamos viendo ese resumen y se incluyó el tema de transformación digital. Grandes oportunidades tenemos los contadores públicos en todo lo que es en el aspecto de cambios de la información financiera. Nos contaba el asunto tan rápido que va el tema de la información de datos. ¿Qué aspectos crees que como resumen eje tenemos que tener presente? Ahí es importante, aunque la transformación digital venía desde hace mucho tiempo atrás, lo que hace toda esta crisis de la pandemia es acelerarla mucho más. Y desde luego el contador público autorizado tiene que manejar más los datos, lo que es la Big Data, que ya se venía analizando, y una serie de temas más. Entonces, pero tiene que hacerlo totalmente ahora virtual, como lo vimos inclusive en diferentes charlas del mes de la Contaduría Pública, donde nos hablaban de cómo hacer una auditoría totalmente virtual, sin tener que ir a cada una de las empresas. Y el reto del contador público en el asunto de las monedas, esas monedas virtuales. Sí, todo lo que es el Bitcoins, todo lo que tenga que ver con eso, tiene que manejarlo, ¿verdad? Aunque todavía eso, digamos, en la parte de normativa no está, y en Costa Rica por lo menos todavía no está adaptado, pero ya viene eso, don Guillermo. Entonces, si ya viene eso, ya tenemos que ir definitivamente adaptándonos a estos nuevos tipos de monedas, que obviamente en muchos lados del mundo sirven para pagar. Sí, y en ese bloque que acabamos de ver, entonces nos decía el representante de la Federación Internacional de Contadores y el del Banco Mundial los aspectos más relevantes en donde nosotros tenemos que ir. Ahí en aspectos relevantes es importante la transformación del contador público autorizado, su digitalización totalmente, su capacitación, ¿verdad? su actualización profesional, que debe ser totalmente constante, y por eso el Colegio de Contadores Públicos hizo todas estas actualizaciones. Y líder de procesos. Líder de procesos. Eso es el líder de procesos. Bien, y en el mes de la Contaduría Pública no solamente nos quedamos ahí, tuvimos un encuentro universitario, y dentro de ese encuentro universitario un tema del marco normativo. Eso fue importante porque en ese encuentro universitario que tuvimos a diferentes estudiantes y profesores del área de contaduría pública, que eso fue también grande, histórico, porque ahí pudimos desarrollar con ellos todo el marco de la legalidad del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, donde tocamos temas obviamente de las leyes, de lo que es la parte de los reglamentos, pero sobre todo, Guillermo, de la parte y de los pilares éticos que son muy importantes. Sí, y efectivamente esto va de la mano, ¿no? Los 5 pilares fundamentales que están enmarcados en nuestro Código de Ética, que los repasamos de vuelta por ahí, desde experiencia. Esa experiencia no es simplemente decir, tengo la experiencia porque ya salí de la universidad, ya tengo un título. No. La experiencia está evaluando qué concepto, que tengo la habilidad para poder realizar ese trabajo. La T de transparencia, la justicia y la honestidad en el que el producto que estamos entregándole al cliente finalmente es lo que me contrató, el encargo.
porque nos hemos dado cuenta a través de la fiscalía, que entonces el cliente se queja y dice, no me entregaron lo que yo estaba esperando, principalmente ese problema de las certificaciones. ¿Qué tenemos que hacer con esas certificaciones? Hacerlas bien, don Guillermo, definitivamente hacerlas bien. El Colegio de Contadores Públicos les da los formatos adecuados, por lo menos los formatos mínimos, y hacerlas con los diferentes procedimientos. Y desde luego, si hay algún problema, pues para eso tenemos la parte de la Fiscalía. Claro, cuidado y diligencia. Exacto. Entonces, esa I de independencia marcada desde 1947 en nuestra ley 1038. Increíble, los 25 fundadores. ¿Y por qué lo resalto? Porque curiosamente hasta el año 2015 nos introduce a través de la normativa publicada por medio de la Federación Internacional de Contadores la necesidad de ¿qué tenemos que hacer los contadores públicos? Tener independencia y desde luego, bueno, eso es una visión de futuro que tuvieron estas personas, estos fundadores que hicieron la ley 1038 en el año 47, definitivamente tuvieron una visión que hasta la fecha se mantiene. Es decir, no podemos nosotros ser juez y parte y tenemos que hacer la declaración en nuestros informes de que somos independientes. Viendo efectivamente los rangos, afinidad y consanguinidad, ¿dónde me afecta esto? Bueno, esa sed de credibilidad. Y la sed de credibilidad, por supuesto, aquí Mauricio hemos sido muy enfáticos y principalmente lo que el Estado costarricense delega al Colegio de Contadores Públicos. La custodia de la fe pública. No se juega con ella. De tal manera, si nos estamos portando mal, entonces, ¿qué va a pasar? La Fiscalía. Y la credibilidad normalmente dura mucho en lograrse, pero dura muy poco a la hora de perderse. Entonces, definitivamente aquí la credibilidad es nuestra carta de presentación ante todo el sector, ante todo lo que es el público en general. Por supuesto, por supuesto. Entonces, fe pública. Y la mala actuación de aquellos que se quieren pasar como contadores públicos, definitivamente no los permitamos, jamás. Tenemos que hacer entonces la denuncia correspondiente. Y la A de actualización que nos ocupó este mes de la Contaduría Pública y yo diría todos los meses del año, la actualización. Y en eso, ¿qué me dices, Mauricio? Esa A tiene que ser muy grande, tiene que ser mayúscula definitivamente, porque la actualización hoy en día, los cambios son constantes, por lo tanto la actualización debe ser constante. Y casualmente en el mes de la Contaduría Pública, en nuestra décima versión, porque nace con un fundamento y los contadores públicos de alguna manera nos hacen ver, es que todo lo cobramos. No todo lo cobro, efectivamente hay una buena inversión y de 10 versiones, y eso nos conduce efectivamente a repensarnos y a reinventarnos y a buscar la innovación. Desde el punto de vista de decir, bueno, tenemos una serie, ahora hablamos de que todo lo hicimos virtual, qué dicha, lo hicimos virtual, pero teníamos que pagar una tecnología, tener una plataforma tecnológica, y esto condujo los esfuerzos de años pasados a que en nuestros informes financieros estuvieran preparados para dar ese salto. Pero no solo queda ese esfuerzo, necesitamos patrocinadores. Eso fue una parte muy importante de este mes de la Contaduría Pública. Todos esos patrocinadores confiaron en este proyecto que nació pues hace un mes atrás, y entonces pudimos hablar con cada uno de estos patrocinadores que pudo confiar en este trabajo, porque en realidad no eran charlas presenciales como siempre lo habíamos hecho, sino les expusimos todo lo que era el plan totalmente virtual, y cada uno de estos patrocinadores fue diciendo sí, sí, sí. Y definitivamente fue un éxito porque estos patrocinadores no solo nos ayudaron a nosotros, sino ellos pudieron exponer de manera exponencial todo lo que eran sus productos y servicios. Y se logró porque no solo en Costa Rica se pudo ver, sino a nivel mundial. Bien, así que el mes de la Contaduría Pública tuvo varias temáticas. Y un repasito muy rápido antes de irnos, y eso, porque no nos quedamos ahí. ¿Cuáles fueron esos ejes que nos dijo don Javier que tuvimos en temáticas? En temáticas tuvimos el efecto del COVID-19, tuvimos el encuentro universitario, la parte fiscal y tributaria, el futuro de la contaduría pública, aspectos legales, liderazgo, mercadeo, el e-commerce, normativa profesional y otras más. Bien, y no nos quedamos ahí, estemos
atentos a todo lo que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica tiene enseguida. Viene más, mucho más. Y por supuesto, síganos en Huella CPA, marcando un futuro. Gracias, Mauricio. Nos vemos Gracias, pronto. don Guillermo. Nos vemos. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.